Si te digo que tu gato tiene SIDA, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Va a morir pronto? ¿Que no puede convivir con otros gatos? ¿Es peligroso? En este vídeo vamos a explicar ¿qué es el virus de la inmunodeficiencia felina? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo sé si mi gato tiene la enfermedad? ¿Qué cuidados hay que tener cuando tenemos un gato con FIV? Bienvenido a Mastigote, el canal donde aprenderéis sobre vuestras mascotas y las enfermedades que afectan a los animales. Espero que os guste y aprendáis. El virus de la inmunodeficiencia felina, o FIV, es un retrovirus. Es un tipo de virus que tiene la capacidad de integrarse dentro del ADN del gato y utilizar sus propias células para multiplicarse. Pertenece al mismo género que el VIH. Ambos son lentivirus y por eso a veces se le llama SIDA felino, ya que provoca una enfermedad parecida. Pero es importante aclarar algo desde el principio. El FIV no puede transmitirse a las personas. Estos virus son específicos de la especie a la que afectan, ya que tienen que integrarse dentro de su ADN para poder funcionar. El virus tiene como objetivo principal a los linfocitos. Los linfocitos son células fundamentales para que el sistema inmunitario funcione correctamente. A medida que el virus los va destruyendo, el cuerpo pierde capacidad para defenderse y otras enfermedades pueden proliferar. Pero este virus es muy débil, aguanta muy poco en el ambiente. Fuera del gato solo vive unos pocos minutos y si lo tenemos en las manos, el jabón normal lo eliminaría. No obstante, se estima que hasta el 14% de los gatos sanos tienen el virus y hasta el 44% de los enfermos, casi la mitad de los gatos. Pero, ¿cómo es posible que se transmita? Esto solo es posible de explicar si conocemos el comportamiento natural del gato. A los gatos les encanta la noche y pasearse por el barrio está entre sus actividades favoritas. Y esto sobre todo le gusta a los gatos machos: perseguir ratones, buscar gatitas y demostrar quién es el que manda en el barrio es algo que tienen que dejar claro. Es en estas peleas donde se transmite el virus. La saliva contaminada de un animal enfermo o la sangre son las principales vías de transmisión. También en el apareamiento con las gatas puede producirse el contagio. Si esta gata infectada tiene gatitos, podría transmitirles el virus. Este tipo de transmisión hace que los grupos más afectados suelen ser machos adultos no castrados. Además, cuanto más grande y pesado sea, más riesgo tiene de sufrirlo, ya que tienden a pelearse más. Por eso en los refugios de gatos callejeros se realizan pruebas para esta enfermedad con frecuencia. Una vez el gato es infectado, el virus va a pasar por distintas fases dentro de él. En primer lugar, el virus va a dirigirse a los ganglios del gato, donde va a reproducirse con velocidad. Desde ahí se dirigirá a todo el cuerpo, donde habrá una multiplicación en los linfocitos, dando una fase de viremia muy alta, que puede durar hasta 12 semanas. Durante ese tiempo, el gato se encontrará ligeramente mal, pudiendo perder peso, moverse menos, hasta que el cuerpo consigue controlar la infección. Entonces se empieza la fase asintomática del virus. El número de virus disminuye, pero no desaparece, ya que ha entrado dentro del ADN del gato y está en silencio. Poco a poco irá debilitando el sistema inmunitario del gato. Esta fase se conoce como la fase de latencia y va a depender de cada gato. Puede durar meses, años, incluso toda la vida del gato. Durante esta fase, el virus irá atacando y destruyendo poco a poco el sistema inmunitario. Una vez el sistema inmunitario es incapaz de defenderse, entramos en la fase de inmunodeficiencia, llamada así por el SIDA humano. En esta fase, el sistema inmune está tan débil que cualquier enfermedad puede dar síntomas graves, ya que el cuerpo no es capaz de defenderse. Es la fase final de la enfermedad. ¿Y cómo sé si mi gato tiene FIV? Existen diversas pruebas para detectar el virus en nuestro gato. Lo más frecuente es utilizar pruebas de anticuerpos, es decir, buscar las proteínas que utiliza el cuerpo para atacar el virus. No obstante, el virus sabe esconderse del sistema inmune, por lo que en ocasiones también existe la posibilidad de detectar el ADN dentro de las células del gato, mediante la PCR. Estas pruebas suelen combinarse para cubrir todas las posibilidades y siempre deben ser interpretadas por un veterinario, ya que conoce la letra pequeña del virus.
¿Y si me confirman que mi gato tiene FIP? No te preocupes. Como hemos comentado, en el ciclo del virus, el debilitamiento de la enfermedad es progresivo y puede durar años. Como en las personas, debe tenerse cuidado en ciertos puntos. Evitar que salga al exterior, ya sea por él como por los demás. De esta forma, el riesgo de sufrir enfermedades que podrían agravarse disminuye y el resto de gatos no se infectarán. En gatos macho es recomendable castrarlos. De esta forma se reducirán los comportamientos territoriales y las ganas de pegarse con su enemigo del barrio de al lado. Debe llevarse al veterinario cada 6 meses, si es posible, donde habrá que controlar el peso, analítica sanguínea, cómo tiene la boca. Aunque el gato esté bien, hay que prestarle una atención especial. ¿Y si tengo más gatos en casa? Se ha demostrado con estudios que en casas donde conviven varios gatos en paz, el riesgo de transmisión es bajo. Deben realizarse pruebas a todos los gatos para conocer su estado y, si es posible, castrarlos. De este modo se reduce el riesgo de peleas. La decisión es tuya, pero siempre que haya un gato infectado en casa, el riesgo de transmisión existe. Un gato con FIP no es un gato frágil, ni peligroso, ni condenado al sufrimiento. Padece una enfermedad, pero solamente necesita más atención. Cuando tenemos mascota, tenemos que responsabilizarnos de su vida y esto incluye la posibilidad de que enfermen. Si te ha gustado este vídeo, no olvides compartirlo, darle like y comentar de qué te gustaría que hablásemos en siguientes vídeos.